6 de la mañana, 33 minutos. A propósito de la reforma a la salud, el documento que contiene los principales puntos de la reforma, que será presentada en febrero en el Congreso, ya está en manos del presidente Gustavo Petro. Para entender mejor los pilares clave, nos acompaña a esta hora Pedro Santana. Él es el coordinador de la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-760. Señor Santana, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí hasta ahora, echando lápiz sobre este tema que todos los colombianos estamos muy pendientes de él, de lo que va a pasar. Por supuesto, es uno de los temas más importantes de la agenda. Una de las principales reformas que se tiene en el país, y desde ya también los invitamos a que participen en nuestras redes. El canal está abierto, numeral reformar la salud es. Ahí los leemos con todo lo que ustedes conciben en ese momento en relación con la reserva. Señor Santana, vamos a empezar entonces con una de las primeras preguntas que los colombianos nos estamos haciendo, y es, ¿qué pasará con las EPS? Porque se dice que no se van a eliminar, pero entonces, ¿cuál va a ser ese papel de las EPS y cómo van a sobrevivir? Bueno, el proyecto no contempla la eliminación de las EPS. No hay ningún artículo en el proyecto que pasamos nosotros que no es el proyecto definitivo, porque este proyecto es el borrador que se le entregó al presidente de la República desde el pasado 5 de enero. Ese proyecto no contempla la eliminación de las EPS. Lo que contempla es cambiar el arreglo institucional que se hizo en el año 1993 en la Ley 100. Ese arreglo institucional consistió en que todos los recursos públicos de la salud se le entregan a unas entidades privadas que se llaman EPS para que los manejen, para que los televidentes tengan claridad de qué es lo que se va a cambiar. Entonces, lo que propone este borrador, que está en discusión en el seno del gobierno, es que el Estado recupere para el Fondo Público Único, que existe ya, porque hay que construir sobre lo construido. Es decir, esta es una discusión que compete a todos los colombianos y debemos asumirla con responsabilidad para tratar de que mejoren los problemas que existen en el sistema de salud. De tal manera que lo que se propone allí es que la administración de los recursos públicos los asuma el Fondo Único que ya existe, que hoy en día paga el 70% de todas las prestaciones, medicamentos, etcétera, en el régimen subsidiado y el 20% en el régimen contributivo. Y un último punto, mire usted, es que el régimen subsidiado son 26 millones de colombianas y colombianos. O sea, no estamos improvisando. El Fondo ADRES puede, en un lapso de 2 años, que es lo que se contempla. La transición está concebida para 2 años aproximadamente. Sí, aproximadamente, de tal manera que las EPS, ¿qué podrían hacer? Muchas cosas. Los planes de medicina prepagada no se afectan, no se tocan para nada, sigue el mismo régimen de medicina prepagada. También las redes, muchas de las EPS tienen hospitales y clínicas que se adscriban a las redes integradas e integrales de salud, ¿cierto? Y ofrezcan también paquetes de medicina prepagada a la gente. Ese punto, señor Santana, en relación con las condiciones para los trabajadores de las EPS, porque muchos colombianos y muchas de las personas que trabajan en ellas dirán, pero como normalmente y coloquialmente se dice, ¿habrá cama para tanta gente? Entonces, según lo que usted nos está diciendo ahí, ellos conservarían esas condiciones laborales, solo que ya funcionando en otro tipo de entidad, de otra manera distinta. Sí, mire, hay 2 alternativas, ¿cierto? Uno es que las EPS necesariamente tendrán que reestructurarse, ¿cierto? Para eso es ese plazo de 2 años. 2, habrá unos nuevos empleos en el sector de la salud. Al abrir los centros de atención primaria en salud, que ya vamos para allá, allí. Entonces, lo que dice el proyecto de ley es que las personas que hoy trabajan en las EPS, que tienen una experiencia invaluable en materia de salud, tendrán prioridad para ser contratadas en los centros de atención inmediata en salud. Eliminación de los contratos por prestación de servicios, esa figura en medio de toda esta reestructuración, ¿por qué se presenta? Bueno, porque en el sector de la salud, eso quedó muy claro en la pandemia, el 80% de los trabajadores de la salud, camilleros, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, tienen contratos por orden de prestación de servicios, sin prestaciones sociales, sin vacaciones, sin pagos, esas garantías. Sin esas garantías laborales. Entonces, lo que propone el proyecto es un régimen especial. En este momento hay una alta comisión del Gobierno Nacional con esta comisión, donde se está trabajando los escenarios económicos, porque esto no puede ser de la noche a la mañana, sino que hay que contemplar un periodo de transición en el tiempo, pueden ser unos 10 años, para que se laboralice
todo el personal de la salud. Otro de los pilares clave a entender: desaparecerán regímenes contributivo y subsidiado, pero eso da paso, es decir, casi que podríamos pensar como en una figura de fusión de ambos que llevarán a un sistema único de información en línea, es decir, un gobierno abierto en salud para los colombianos. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, esa es una de las deficiencias que tiene hoy, Andrés, el sistema de salud en el país, es que carece de un sistema único de información. No existe. Cada EPS tiene su sistema de información y no son compatibles. Entonces se requiere un sistema único de información donde, por ejemplo, estén las historias clínicas de los 52 millones de residentes en Colombia, ¿cierto? El historial, médico de todos la historia clínica, ¿cierto? Segundo, donde dé cuenta de los contratos que se hacen en el sistema, para que la gente, por eso hablamos de gobierno abierto, para que la gente pueda vigilar los contratos, las prescripciones médicas, los medicamentos, etcétera. Todo eso tiene que estar en el Sistema Único de Información abierto y en tiempo real, para controlar los recursos públicos de la salud. Señor Santana, justamente los colombianos están participando con nosotros en nuestras redes sociales y Alejandra nos tiene a esta hora algunos de los comentarios que han hecho. Alejandra, adelante. Sí, Andrés, justamente a las 6 de la mañana, 39 minutos, ya muchísimos televidentes han participado a través de el numeral Reformar la Salud es. Aquí hay algunos de los trinos que nos envían. Edgardo Torres: reformar la salud es componente importante del plan de decrecimiento de este gobierno que hará que Colombia retroceda 50 años en atención médica. Hay que acabar la corrupción imperante, establecer reglas claras y poner a las EPS a seguirlas estrictamente. Revisemos otro de los trinos. Bambino 32 dice: reformar la salud es lo más urgente. La salud está secuestrada por la política mafiosa, es urgente un cambio en la salud y están cuidados intensivos. Y un tercer trino. Gonzalo Cardona nos dice: reformar la salud es acabar con las EPS a las que hay que ponerles miles de tutelas para que atiendan y utilizan la plata nuestra para financiar campañas de políticos corruptos y hacer clubes de gol. Los invitamos a ustedes a que opinen a través de las redes sociales con el numeral Reformar la Salud es. Los leemos y los escuchamos aquí en Noticias Caracol. Andrés. Alejandra, gracias. Algunas de las opiniones, de las voces de los ciudadanos en relación con una de las principales reformas que se dan, que se cursan en el país. Este otro pilar, señor Santana, los centros de atención primaria. Entendamos cómo es eso, porque van a estar conformados por diferentes prestadores de servicios de salud. Ahí entran hospitales públicos, hospitales privados, también mixtos. ¿Cómo va a ser ese funcionamiento de los centros y cómo va a ser ese registro? Yo, como familia, como hogar en Colombia, llego a ese centro y ¿cómo se hace ese registro? Bueno, digamos, el pilar de la reforma para mejorar la prestación de los servicios de salud es la atención primaria en salud, que es una atención preventiva y predictiva. Entonces, habrá un centro más o menos por 20.000 personas. Hay municipios que no tienen 20.000, allá tendrá que establecerse un centro de atención primaria 24/7 días. Exacto, porque estamos hablando que hay una población rural en el país, más o menos de 12,2 millones de colombianos, en donde de pronto en una localidad hay solamente un hospital que le presta atención a todos. Sí. Ahí se dispondrían de otros centros también. Centros, claro. Por ejemplo, en el caso del Guainía, por ejemplo, para hablar de Inírida, ¿cierto? Allá hay en construcción unos 7 centros de atención primaria en salud. Entonces, en las distintas regiones agrarias hay que constituir esos centros de atención. Esos centros de atención están conformados, como tú ya lo señalaste, por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo, odontólogo, psicólogo y, digamos, un equipo interdisciplinario de profesionales en salud. Multidisciplinario en salud, ¿cierto? Las familias se registran por su lugar de residencia, o sea, un centro de atención primaria atiende a esa población, ellos se registran allí y no hay afiliación, es un registro, ahí se registra el hogar, la familia, y ahí comienza, esa es la puerta de entrada al sistema. Para entrar al sistema de salud, tú llegas allí, en ese centro de atención primaria en salud, los profesionales de la salud te atienden y si pueden resolver el caso allí lo resuelven. En el mundo, esos centros de atención primaria en salud, dice la Organización Mundial de la Salud, resuelven el 80% de todos los problemas de salud. Solo el 20% requiere de tratamiento especializado. Entonces, ese centro de atención
primaria en salud, que es resolutivo y que es preventivo, ese centro te remite a un centro de mediana complejidad o a un centro de alta complejidad si tú lo necesitas. Lo remite de allí, hay una libre escogencia del paciente sobre las opciones que en la red integrada e integral están disponibles de, como ya tú lo dijiste, Andrés, hospitales públicos, hospitales privados, mixtos. Y mixtos. Digamos que estos centros de salud eliminan esa trazabilidad que se hacía a través de las EPS y generan esa participación directa de los ciudadanos en el sistema, es decir, el registro de las familias, el registro de los hogares. Conversamos anteriormente, señor Santana, que este es un modelo, digamos que tomando como referente otros modelos en el mundo como el de Corea, que han sido muy exitosos y que finalmente tienen eso, un sistema único que le permite a todos los ciudadanos acceder y contar con esa oportunidad de todos los servicios médicos. Sí, digamos, por ejemplo, en Corea existe un fondo único. Y ese ejemplo, digamos, es uno del un referente. Un referente. En Colombia tenemos, es decir, Colombia ya inició ese proceso. Colombia ya tiene un fondo único, que es el ADRES, es la administradora general. Digamos que allí entran todos los recursos de la salud en este momento. Eso no hay que reformarlo, hay que fortalecerlo. Nosotros decimos que hay que construir sobre lo construido. Por ejemplo, en materia de pago directo, lo que se pasaría es, por eso las clínicas, los hospitales se van a ver beneficiados con esta reforma si se aprobara, digamos. Depende también qué es lo que va a presentar el presidente de la República y el gobierno a consideración del Congreso. Lo que nosotros hemos dicho es, en este sistema, la puerta de entrada son los centros de atención primaria en salud, de allí se distribuyen en redes integrales e integradas al conjunto de clínicas y hospitales, digamos, donde están los especialistas, allí va la gente que necesita ir, remitida desde el centro de atención primaria en salud. Y todos los hospitales públicos, privados y mixtos que prestan servicio al sistema, en 30 días, lo que dice el borrador, recibirán el pago del 80% de las prestaciones. Eso no sucede hoy. Hay unas inmensas deudas con, digamos, atrasos de más de 90 días, 120 días, etcétera. Entonces, esto es lo que está proponiendo la reforma. El Fondo Único pagaría las prestaciones que hacen los hospitales públicos, privados y mixtos. Señor Santana, usted que es un amplio conocedor del sector salud en Colombia, en 2 años, ¿sí es posible lograr esta transición? Sí, en 2 años es posible porque, digamos, por ejemplo, en 900 municipios del país ya existe un hospital único. Entonces, ese hospital 900 municipios de los 1113 que hay en el país. Entonces, esos hospitales deben ser transformados en centros de atención primaria. Seguramente hay que complementarlos, como ya dijimos en el ejemplo anterior, porque hay veredas, hay otros sitios de ese municipio que no tienen atención. Allí habrá que crear estos centros de atención primaria en salud. Esto es un proceso. En ese proceso, digamos, nosotros pensamos que en 2 años, digamos, ya está cimentado todo el proceso de creación y puesta en marcha y en funcionamiento del modelo. En las ciudades en las ciudades y en el campo colombiano. Exacto, y en el territorio, en todo el territorio colombiano. Señor Santana, gracias por estar con nosotros aquí hablando de este tema. Lo vamos otra vez a seguir llamando para que ampliemos después de que en febrero curse en el Congreso y se defina esta importante reforma que sin lugar a dudas tiene a todos los colombianos pendientes de lo que va a pasar en el país. Gracias, Andrés, y a todos.